decía, derecho comparado, ¿no? Derecho comparado, está claro, bien esto que tiene que ver con el estudio, ¿sí? O el método de estudio o la disciplina que busca confrontar, bien, diversos sistemas jurídicos buscando semejanzas y buscando diferencias. Bien, con el objeto de estudiarlos. Yo ahora pregunto, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué nos serviría? Y acá sí les pido ahora que los veo allá a aquellos dos que están ahí sentados, aquellos o aquella que están sentados del lado de la pared blanca, bien, alguno de esos dos que están ahí, muy bien a la izquierda del profesor, necesito que alguien me haga alguna seña, algo que me diga, yo tengo una idea, a mí se me ocurre, ahí está, los que levantaban la mano, muy bien. Entonces, alguien que me diga, bien, acá veo a alguien que tengo aquí debajo de la cámara también que puede aportar, perfecto. ¿Para qué me sirve a mí comparar? Si yo llego a casa, bien, y la escucho a mamá, papá, pareja, marido, marida, lo que sea, bien, que me dice, te das cuenta, esto lo haces mal, pero fulano lo hace bien, bien, o ¿por qué no haces como el profesor Ulises, que va tan elegante, vos vas con esa camisa que parece un mantel, y mirá el profesor Ulises que está con el saco, con la camisa, con la corbata, impecable? ¿Para qué sirve esa comparación? Ya. ¿Para qué sirven? Es que nunca me regalaste la que me comprometiste. ¿Para qué sirve esa comparación? Bien, ¿para qué, en qué me agrega a mí, bien, que yo haga esa comparación? Esa comparación de sistemas jurídicos para obtener divergencias o diferencias y similitudes. ¿Quién se anima? Vamos que ahora los estoy viendo. Felipe, ahora sí. Ah, Felipe y Miguel. Ya, Felipe Muy y bien. Miguel. Puede ser respecto de, por ejemplo, otorgar variados puntos de vista respecto de un tema específico. Ok, puntos de vista. Bien, hasta ahora estamos en el mecanismo del estudio. Está muy bien. Yo quiero ir un poquito más al Miguel, resultado, pero está muy bien. Confirmamos entonces la tesis que es para abrir el espectro de opciones, bien, y conocer tal vez cómo sucede. Pero la pregunta es un poquito más, ¿eh? Es un poquito más, a ver también. si... Sí, Hay otras dos opiniones, Miguel y Matías. muy bien. Miguel, Sí, pero Matías. lo vamos manejando. Miguel, ¿no era el siguiente? Bueno, generalmente se compara para revisar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Entonces, realmente el derecho comparado se utiliza para investigar otra legislación en cuanto a la nuestra, ver qué hace esta legislación, qué hace bien, qué hace mal y qué nosotros podemos cambiar. Ahí está. Entonces, vemos en otro lado qué es lo que otro le está haciendo bien, qué es lo que otro está mal, lo contrastamos un poco con lo que pasa en nuestro ordenamiento jurídico y decimos, bueno, tal vez acá habría que cambiar por este lado, habría que ir por acá. ¿No? Más o menos, ¿estoy bien, Miguel? Muy bien. Matías. Matías. En verdad, lo dijo Miguel, más que nada tener otra perspectiva de la aplicación del derecho, otra perspectiva de otra forma. El final, perdóname, Matías, si me repetís. Repite, Matías. ¿Qué? Digamos, conocer otra perspectiva de cómo se aplica el derecho. Bien, Conocer otra perspectiva del derecho. perfecto, perfecto. Bien. Ya escuché la platea masculina. Platea femenina, ¿algo para agregar? ¿Alguna idea que a estos hombres no se les haya ocurrido? Sí. Si puedes repetir la pregunta. Pregunta Karim. Sí, puedo repetir la pregunta. Muy bien. Llegamos a la conclusión y recopilando un poco lo que decíamos recién. ¿Qué es el derecho comparado? Método de estudio, mecanismo, bien, que tiene que ver justamente con la posibilidad de, disciplina, mecanismo, método de estudio, que tiene la posibilidad de contrastar, confrontar distintos sistemas jurídicos para encontrar diferencias y similitudes y de esa manera, por ejemplo, intentar resolver conflictos que tenemos en el derecho interno o que el derecho sea más eficiente, ¿no? En definitiva, porque, y bueno, porque hay cosas que no están funcionando bien y en otro lado funcionan. Más o menos tomando lo que dijeron ahí los chicos. ¿Qué podemos agregar? Antes de que se me duerma la que tengo aquí abajo. Karina dice que puede servir para regular el derecho internacional. Para regular el derecho internacional, o sea, una normativa de un país específico, bien, que sirva para el orden internacional. En algún punto, Para un ir poco el derecho... conectando ideas. ¿Cómo, perdón? Karina dice para ir conectando ideas. Para ir conectando ideas. Ok, bien, hacemos esta comunidad internacional que intercambia cosas.
ya no sería derecho comparado. Ahí no estamos comparando, sino que estamos compartiendo ideas. Y esto es un poco a lo que vamos a llegar. Pero digo, para que no me arruinen el final del cuento, bien un poco, ahí como que nos estamos fugando del término porque estamos yendo a compartir. Como ahora Ulises está compartiendo conmigo, o yo estoy compartiendo con ustedes una clase, pero no nos estamos comparando. Bien, comparar era lo que estábamos haciendo antes con la elegancia del profesor Ulises y mi desparpajo de venir sin corbata, bien, venir con la camisa con 2 botones abiertos, no tan peinado, pocamente afeitado, bien, y el señor Ulises de punta en blanco. Entonces ahí sí estoy comparando. Pero si yo estoy compartiendo cómo está vestido uno y cómo está vestido el otro, no estoy comparando, estoy simplemente haciendo una descripción. Entonces acá avanzamos un poquito más en decir, che, pero ¿hasta qué punto me sirve a mí comparar? Porque si yo comparo sistemas jurídicos, no estoy solamente, o sea, los sistemas jurídicos, y a esto es un poco a lo que quiero llegar, salvo que haya alguien que quiera agregar algo más, y si no ya avanzo, cuando nosotros comparamos sistemas jurídicos, no solamente estamos comparando normas, ¿no? De hecho, cuando hablamos, no decimos el sistema jurídico de Argentina, el sistema jurídico. No, decimos no, en Chile las cosas se hacen así. En Uruguay las cosas se hacen así, en Argentina se hacen así. Bien, cuando acá, por ejemplo, un candidato o candidata a presidente o a presidenta o del partido político o para el cargo que sea, dice, no, porque esto en Chile funciona. Bueno, hay que ver hasta qué punto funciona y hay que ver por qué funciona en Chile y por qué tal vez no funciona en otros lados. ¿Bien? O sea, hay que intentar, por ejemplo, el sistema de vouchers. O hay que, hay que importar de Chile el sistema de vouchers universitarios. ¿Funciona eso? Y mirá, en Chile funciona. Qué bueno. ¿Con qué sentido? ¿Vos qué tenés en Chile? Tenés un montón, tenés una gran cantidad de alumnos universitarios y tenés un estado deficitario. Tenés un montón de alumnos que no llegan a la universidad y utilizás el sistema de vouchers para atraerlos, lo cual no parece muy interesante, pero puede ser, bien, que funcione como una especie de mecanismo de atracción, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Bueno, que yo tengo una legislación y tengo una historia universitaria, perdón, de más de 100 años en Argentina, que dice que la universidad tiene que ser abierta a todos y a todas, que tiene que ser laica, que no estamos hablando de la universidad pública, ¿no? Que tiene que ser laica, que tiene que ser... Entonces, tal vez el sistema de voucher podría funcionar para las universidades privadas, pero ya para la pública tendrás un problema, porque tenés un libre acceso que chocaría contra eso. Entonces digo, ¿y acá cuál es el problema? ¿Es simplemente un cambio de legislación? No, es un cambio de historia, es un cambio de paradigma, es un cambio de razonamiento, es un cambio de idiosincrasia en muchos casos, es un cambio de cultura. Entonces, tal vez es muy difícil plantear una política que intente resolver de la noche a la mañana algo cuando vos tenés 100 años, 200 años. No es que hace 20 años importaste algo y ahora te das cuenta que no funciona. Que sería algo lógico, ¿no? Si hay algo que hay que permitirnos es, por decirlo de alguna manera, ¿no? El fracaso, ¿sí? El error, la equivocación, la ineficacia, la ineficiencia. ¿Para qué? Bueno, para poder cambiarlo. ¿Sí? El proceso constituyente en Chile, por ejemplo, llegó a un punto en el que no tenía avances, bien, y efectivamente ese texto constitucional no llegó al corazón de la gente, no fue elegido por el motivo que sea, no quiero entrar en la rivalidad, pero digo, por algún motivo la gente no lo aceptó, no le gustó. Y las normas, chicos y chicas, las normas tienen que ser cierto reflejo social. ¿Sí? No quiero caer en Aristóteles, como siempre termino cayendo, pero digo, tienen que ser un reflejo de lo que es la sociedad. Si yo voy a Uruguay y veo personas que están fumando marihuana en la calle y voy corriendo un policía y le digo, mire, mire, esas personas están fumando marihuana en la vía pública, haga algo. Bueno, primero que cuando caminé por Uruguay nunca encontré un policía, lo cual es muy malo para alguien que tiene algún conflicto con eso o viene de un país inseguro, bien, o de una ciudad insegura, ¿sí? Y es muy bueno para la gente de Uruguay. O sea, lamentablemente yo recorrí Uruguay y creo que me habré cruzado 2 policías en 5 días. En cambio en Argentina tenés un policía por esquina, o perdón, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde yo vivo, tenés un policía cada una cuadra o 2 cuadras, en la puerta de las escuelas hay policías, se entiende, ¿no? Pero eso no significa que en todas las escuelas roban chicos. Tal vez la explicación a por qué hay policías es porque en algún momento pasó y queremos que no pase. ¿Sí? O no está pasando, o en algún momento pasó, o podría pasar. ¿Bien? O pasó algo puntual, algo específico que llevó a esa situación, como por ejemplo una medida preventiva. ¿Bien? Pero no me quiero escapar del ejemplo. Entonces,
Digo, ¿qué pasó esto? Yo voy corriendo, llamo al policía, el policía me dice, ¿cuál es el problema, señor? Esas personas están consumiendo marihuana. Y el policía lo primero que me va a decir es, ¿cuál es el problema? No están no están cometiendo ningún delito y eso es un accionar totalmente lícito según la legislación de nuestro país. Ahí me agarro un patatús. Imagínense, yo que vengo de un país extremadamente conservador como Conservadorlandia, bien, donde está prohibida la tenencia de estupefacientes para consumo personal, está prohibido el consumo de marihuana en la vía pública, está prohibido el aborto legal, gratuito y demás, está prohibido toda una serie de prohibiciones. Entonces voy como a la panacea de la libertad, es un ejemplo, ¿no? Tampoco es que fui a Países Bajos, ¿no? Pero digo, voy a Uruguay, que me queda cerquita, y me encuentro con esa antirrealidad propia, ¿no? Mi antirrealidad. Entonces, se podría decir, a la hora de comparar la situación, bueno, yo tengo que ir un poco a la historia argentina. Y si voy a la historia argentina, me encuentro con que es verdad, tengo despenalizada la tenencia de estupefacientes para consumo personal solamente en cuestiones jurisprudenciales. El Código Penal lo sigue prohibiendo. Tengo lo que es cultivo responsable, tengo lo que tiene que ver con la liberación del uso del aceite de cannabis y la producción de aceite de cannabis y de otras derivados a través de distintos organismos del Estado. Tengo una legislación que de alguna manera admite eso, pero la penalidad sigue existiendo. Esa diferencia, esa inseguridad jurídica, también se traslada en otros órdenes. Bien, que se entienda que hay cuestiones, como por ejemplo las constituciones, ¿no? Que no solamente son reflejos normativos, sino también incluyen todo lo que tiene que ver con anhelos, principios, derechos, garantías, historia. Bien, cuando la Constitución, por ejemplo, argentina en el preámbulo dice a todo aquel que quiera habitar el suelo argentino. Bien, justamente está diciendo que está invitando a toda aquella persona que quiera vivir en Argentina, bien, que la idea es que sea ciudadano o sea simplemente un transeúnte, sea nativo, bien, o sea un importado, por decirlo de alguna manera, lo vamos a aceptar y va a tener la misma igualdad, va a tener igualdad de derechos. Entonces, ese reflejo, por decirlo de alguna manera, normativo, ese espejo que nos da la norma, también tenemos que nosotros sentirnos reflejados en esa normativa. Entonces, por el motivo que sea, ¿sí? La mayoría de los chilenos y chilenas eligieron, ¿sí? que ese proceso constituyente debía resetearse, debía reiniciarse y debía comenzarse de otra manera. Está bien, ¿no? Lo que estoy diciendo, Ulises, ¿es correcto? Aunque estemos o no estemos de acuerdo, pero digo, ¿es correcto que fue lo que pasó? Claro, claro. Un tema de que hay un mensaje ahí que no se pudo transmitir de la Claro, forma claro, más claro, adecuada. por eso. Por eso, bueno, Más correcta. es lo que pasa en toda campaña política argentina que está en proceso electoral y les recomiendo que si quieren ir al zoológico más interesante y más a cielo abierto y con menos rejas, vengan a la Argentina y presencien el proceso electoral. Es un zoológico, literalmente. No estoy hablando y no estoy insultando, sino estoy diciendo al estado de naturaleza en el que se vive, ¿no? La política en sí misma, ¿sí? Hay agravios, hay tipo idas y vueltas, hay cosas muy interesantes en cuanto a la politiquería, ¿no? La porquería de la política, hay cosas muy interesantes en cuanto a lo que se intenta transmitir. Comparta uno o no lo comparta. Hay mensajes de extrema derecha, hay mensajes de extrema izquierda, hay mensajes de ampliación del Estado, hay mensajes de achicar el Estado, hay mensajes de dolarización, hay mensajes de bimonetarización y hay mensajes de reforzar la moneda nacional. ¿Se entiende? ¿Sí? Estamos en ese gran panorama en el cual tenés 6 candidatos, si no me equivoco, 6 candidatos que pasaron esa primera fase de elecciones y ahora van a una general en la cual todo se concentra en los 3 primeros, ¿sí? Que son los que dividieron ese padrón electoral en 3 partes, ¿no? En el 30% cada uno y después el 10% restante que se divide en esos porcentajes más chiquitos, ¿no? En esos menores. Entonces, es algo muy interesante porque se ve justamente quién es el que intenta sacar los votos de quién, ¿no? El de extrema derecha, por decirlo de alguna manera, o el que está más bien radicalizado, intenta, se podría decir, morder
¿sí? O que el otro no retenga. Entonces, bueno, habla mal de uno, pero no tan mal del otro, porque con el otro sí le conviene ir a una supuesta segunda vuelta o un supuesto balotaje. Bueno, es algo bastante interesante. Así que les recomiendo esa arena, bien, que es mucho más interesante que ver, no sé, yo qué sé, eso que donde se pelean los del UFC, ¿viste? Bueno, es algo parecido, porque acá también es ilimitada la cantidad de golpes que se pueden dar. Pero bueno, entonces, esa historia, ¿sí? Eso que yo estoy mirando, bien, esa normativa y demás, me va a mostrar justamente qué tanto, acá comentaba el profesor, ¿no? Qué tanto se pudo transmitir ese mensaje y también la forma en la cual yo debo transmitir un mensaje. No todos los mensajes se transmiten igual. Yo el otro día que estaba haciendo un curso sobre feedback, justamente decía, bueno, también hay que estudiar del otro lado qué tenés. ¿Sí? Yo hoy preparé una clase para alumnos, bien, de esta facultad y recibí las recomendaciones de Ulises. En cambio, si yo no recibo las recomendaciones, no me importa con quién hablo, vengo, hago media clase hablando en latín, todos me miran como diciendo, ¿qué es esto? Qué interesante. Bien, hablo del 1800, empiezo a mostrar fotos bien de pinturas antiguas, todo. El profesor Ulises va a estar contentísimo, imagínense a él que le gusta todas esas cosas aburridas, él va a estar chocho, bien, o no, o hago la clase que a mí me gusta, vengo y hablo de películas. Muestro capítulos de Los Simpsons, bien, les muestro similitudes de Los Simpsons con la vida, cómo Los Simpsons adelantaron distintos sucesos de la política argentina y de la política mundial, y ya está. Y esa es la clase perfecta para mí. Bueno, pero no es la clase de la cual hay que aprender o la cual venimos a aprender. La clase a la que venimos a aprender, sí, ya no tanto como alumnos, ¿no? Que es tipo carente de luz, no vengo por ese lado, sino esto de enriquecer el conocimiento a través, no de comparar, sino de compartir. Porque, y acá sí me pongo de la vereda opuesta a lo que tal vez comentaron algunos, yo creo que la finalidad de la comparación sirve al solo efecto de conocer distintos puntos de vista, pero que es muy distinto, muy difícil, perdón, no distinto, muy difícil a lo que creo que dijo Miguel, esto de acercarme yo a soluciones. No estoy contrastando contra Miguel, creo que Miguel dijo para él que es el derecho comparado, ¿eh? Pero digo, él puede apoyarse o no en eso. Pero no me imagino en el Congreso, ¿sí? En la legislatura porteña, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en el órgano legislativo o legisferante de cada una de las localidades de Chile, bien, o en el Congreso Federal, perdón, el Congreso Nacional, que se reúnan y digan, che, tengo una idea, copiemos la ley de Argentina o la ley uruguaya o la ley boliviana sobre esto, o no, traduzcamos la legislación norteamericana respecto a tal cosa y peguémosla acá, le agregamos un par de banderas chilenas y queda todo genial. Lo dudo que sea así, ¿no? Se puede tomar como base, que esto y que lo otro, pero eso no va a ser derecho comparado. Bien, eso no va a ser derecho comparado. Es más, yo les tengo un ejemplo bastante simpático, que es cuando yo estaba en el secundario, bien, vino la ley federal, lo que se llamó la Ley Federal de Educación, ¿sí? Y lo que se llamaba el polimodal, que era un proceso que cambiaba de alguna manera cómo se distribuían algunas cuestiones, en cuestiones educativas, bien, y era un proceso importado de España. Argentina tiene estas cosas que son fantásticas. Las cosas que salen bien en otro país, las miramos, tal vez las prestamos atención y hasta las copiamos. Con el ejemplo que les dije antes, lo agarramos, lo traducimos y listo. Pero las cosas que salen mal también las copiamos, y eso es lo más simpático. Bien, o sea, tenemos nos damos ese lujo. Bien, nos damos nosotros somos un país pobre, pero a la mañana todos los encargados de edificios salen a barrer y a limpiar las aceras, las veredas, con agua potable. Entonces, miren qué pobres que somos que derrochamos agua. Mientras que Uruguay tiene la crisis hídrica más importante de los últimos 50 años, nosotros estamos derrochando agua para limpiar veredas. Entonces, también nos damos el lujo de importar cosas que fracasan. Entonces creo que se importó de España, si no me equivoco, era un proceso, todo lo que tiene que ver con la cuestión educacional, y así fue. En los lugares en los cuales se aplicó, tuvo el mismo resultado. O sea, no hubo nada nuevo bajo el sol, efectivamente pasó exactamente lo que se esperaba. Entonces esto de importar procesos, no solamente puede darse lo mismo, sino que puede darse exactamente todo lo contrario. Y eso que se da todo lo contrario, pocas veces es positivo. Normalmente lo que llega a pasar es que se genera este contraste. Esto que pasa, que decía recién el profesor Ulises, esto de no haber recibido o no haber logrado transmitir bien el mensaje. Bueno, a veces el efecto normativo es el inesperado, porque en realidad el transmisor, ¿sí? Para hablar en el lenguaje, ¿no? Digo, el que transmite el mensaje y el receptor, el que recibe el mensaje o la que recibe el mensaje, es otra persona, es distinta al lugar de origen.
bien, al lugar donde se originó esa gran idea que funcionó. Entonces, lo más probable es que pase lo que se supone, que es que no funcione. Bien, entonces el derecho comparado supone esta posibilidad de, como método de estudio, pero también de lograr un resultado. Entonces, acá es donde yo creo que aparece esta idea de compartir derechos o compartir nociones o compartir estudios en vez de compararlo. Entonces, esta idea de comparar, yo creo que se agota. Esta idea de compartir nos deja la puerta abierta para seguir, para continuar con esto, ¿no? Para seguir trabajando. Y, por ejemplo, compartirles esto. Ustedes tienen un sistema unitario, bien, Chile es unitario, que tiene que ver con su herencia, tiene que ver con su forma de origen, con cómo nació. Argentina es federal. Pero tiene algunos vicios de unitarismo. ¿Por qué? Bueno, porque en su formación, en su génesis lo tuvo. Cuando se hizo la Constitución de 1853, su ideólogo y su principal, por decirlo de alguna manera, escribiente, que fue Juan Bautista Alberdi, a través de su primer proyecto de un año antes, de 1852, en la segunda edición de su libro, Bases para una Constitución, él lo que dice es: dame un presidente fuerte como un monarca, pero con una constitución, ¿no? Justamente hablaba de este contrapeso que hace la Constitución. Es una de las tantas funciones que tiene la Constitución. La Constitución es un poco lo que dije antes, esto de el guardián de la leyenda de un país, ¿no? La guardiana de la leyenda de un país, es la que funciona como contrapeso, es la que también cumple con la ley de leyes, ¿sí? Tiene un montón de tareas. También en muchas veces es un código procesal, porque establece una forma de procedimiento. Bien, establece principios, derechos y garantías, o sea, es una carta de garantías y es una carta de derechos a la vez. Para mí, y como amante y del derecho constitucional y estudioso del derecho constitucional más importante, bueno, en eso me parece que hay que darle muchos créditos. Entonces, en este caso, cuando Alberdi decía esto, lo que nos ponía justamente a estudiar de la Constitución es que efectivamente no solamente tenemos que ver a la Constitución como ese texto muerto ahí que no se puede, que hasta a veces es difícil modificarlo, es difícil tocarlo, sino también como que transmite todo esto que es, bueno, hay cosas para hacer, ¿no? Hay cosas que se pueden modificar. Y por ejemplo, en algún caso también se pueden modificar distintos derechos, ¿para qué? Para mejorarlos, ¿no? Principio progresivo del derecho constitucional, del derecho laboral y de un montón de otros derechos, ¿no? Esto de solamente se pueden mejorar las condiciones, pero no pueden reducirse, bajarse, como por ejemplo un salario. Bien, principio del derecho social, ¿no? Derecho constitucional o derecho social constitucional. Pero bueno, entonces, Argentina parte con esta forma, bien, de distribuir su territorio federal. Genera provincias en vez de estados, como normalmente se los conoce, pero bueno, son provincias por esta herencia española, y a esas provincias no es que las atribuye, no es que les da funciones, no le delega funciones, sino que son las provincias las que conservan poder y las que le delegan al Estado federal. ¿Para qué? Bueno, para la solución de conflictos entre provincias y demás. Muy distinto a lo que pasa en el caso de Chile. ¿Qué pasa en la situación de Chile? Bien, ¿qué es lo que cumple? ¿Qué funciones cumple el Estado federal? ¿Tiene una función más paternalista o solamente, de alguna manera, está como el Estado norteamericano? Bien, me imagino que tiene que estar mucho más presente que en el ejemplo de Estados Unidos. No sé si alguien me quiere hacer algún apuntamiento de esto, Ulises. ¿Quieren hacer algunas preguntas, algún complemento respecto a la figura presidencial o al federalismo? Ya, continuemos entonces también. Seguimos. Entonces, yo si no, ustedes me paran. El tema de como no los veo, o sea, no veo las manos más que la de dos que están ahí contra la pared, me avisan. Pero digo, esto tiene que ver justamente con un poco esta historia, que nos da la posibilidad de estudiar y de entender. ¿Sí? O sea, esto que hacemos hoy, este historicismo, justamente lo hacemos a través de eso, a través de entender por qué hoy es así y por qué se tomaron esas decisiones que se hicieron en el pasado, que se tomaron en el pasado. Bien, entonces hoy en Argentina tenemos, ¿no? Provincias fuertes como estados, bien, se llaman provincias, como dije, por el tema español, pero esas provincias conservan poder, bien, le delegan al Estado federal pocas atribuciones. De hecho, las provincias se quedan hasta con la atribución principal, bien, de nuestra era, que es la de hacer impuestos. Los impuestos son de las provincias, no son de la nación. Los pocos impuestos que hay nacionales son inconstitucionales.
en Argentina. Bien, algunos pocos vigentes, pero son inconstitucionales. Entonces, y existen porque Argentina vive en estado de emergencia económica, bien, desde que yo nací y me imagino que antes también. Entonces, todo eso se habilita a través de los estados de emergencia, bien, o estados de excepción, como se lo conoce también en otros países. Entonces, esta posibilidad es la que, de alguna manera, nos da Argentina también a veces de conocer subsistemas que hay, ¿no? En Argentina tenemos federalismo y tenemos neofederalismo, lo cual es mucho mejor todavía. Porque, bueno, porque tenemos la posibilidad de explicar el federalismo argentino a través de, o el federalismo en general, a través de esto, ¿no? Ese poder que las provincias conservan y que no delegan, y aquellas atribuciones que sí delegan, como así también la situación particular de la ciudad de Buenos Aires. Bien, aquellos que vinieron a Argentina, no sé si tuvieron la oportunidad de venir a la capital federal, ¿sí? También conocida como capital federal, pero es la ciudad autónoma de Buenos Aires. No sé si alguien quiere decir, yo sí fui, yo no fui. ¿Hay alguno que haya ido? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, Hay ya. que viajar más, hay que viajar más. Bueno, entonces, un día yo voy para allá y ustedes vienen para acá. Hacemos un intercambio. Entonces, lo que uno ve cuando viene, por ejemplo, a Argentina, que dice, bueno, acá está la capital, este es el DF de Argentina, ¿no? Capital Federal, ¿sí? La capital que está emplazada sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero hay algo que nos llama mucho la atención, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está rodeada. ¿Por qué? Por una provincia que lleva el mismo nombre. Entonces, cuando la gente viene y me dice, ¿dónde vivís vos? En Buenos Aires. ¿En la provincia de Buenos Aires? No, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo en la ciudad de Buenos Aires? Claro, ¿no es Buenos Aires toda una provincia? Sí, no, pero en realidad hay un régimen especial que tiene la provincia, que la ciudad, y parece como que los estoy bromeando. La gente me dice, pero Damián, ¿sabés dónde vivís vos? No, no, te juro que sí, que sé. Bueno, entonces, esto igual se explica muy fácil. Bien, se explica muy fácil. No sé si se entiende tan fácil, pero al menos se explica fácil. Bien, que tiene que ver con justamente algo que les voy a mostrar ahora. No sé si, Ulises, tengo habilitado, ¿no? La posibilidad de compartir. Tiene habilitado también. Muy bien, gracias. Esto es algo rápido, pero de acá salen especialistas en historia, mira. Bien, entonces, acá tienen que estar viendo o tienen que estar por ver un colorido mapa. Bien, yo no lo llevo a ver en la pantalla, ahí creo que lo estoy por ver, ahí lo veo. ¿No? ¿Está muy bien? Este Sí, es el mapa de Argentina, agarré el primero que vi y creo que es el mismo que usé también en otra clase, así que no pasa nada. Bien, no tengo nada que ver con 1, 2, 3 RF, que es el que supuestamente hizo el mapa. Bien, y de hecho acabo de ver que el Océano Pacífico está en inglés y demás, pero bueno, no importa. Pero nos sirve para el ejemplo. Esto es mi país. ¿Sí? Acá al costado está Chile. ¿Sí? Lo vemos ahí. Bien, estoy mostrándole una parte de lo que es la Patagonia. Bien, centro del país, norte. Bien, como para dividirlo fácil. Bien, acá van a encontrar cada una de las provincias, algunas ciudades seleccionadas, raras, porque hay ciudades que no son ni siquiera conocidas para mí, pero bueno, están seleccionadas, y otras que son o las capitales de cada una de las provincias, o bien también tienen alguna ciudad importante, como por ejemplo San Carlos de Bariloche. Bien, acá está la provincia de Río Negro, bien, General Roca, Cipolletti, bien, y San Carlos de Bariloche acá resaltadito en amarillo. Bien, un lugar muy lindo que si no lo conocen se los recomiendo y está muy cerca de ahí del Paso a Chile. Bueno, van a ver acá la situación de la provincia de Buenos Aires. Me imagino que lo tendrían que tener ahí todos más o menos adelante. Bien, acá. Bien, esta es la provincia de Buenos Aires. Como las otras provincias que tienen colorcitos muy lindos, ¿bien? Bueno, acá van a ver la provincia de Buenos Aires que está pintada de violeta. Hay un cuadradito acá rojo y hay un punto rojo. El punto rojo es la capital de la provincia de Buenos Aires, no la capital del país. La capital de la provincia de Buenos Aires que se llama La Plata. Sí, hay un tema con Argentina. Argentina ya a su vez tiene que ver con Plata. Bien, La Plata, la capital, el río de la Plata. Bueno, obviamente cuando llegaron vieron plata por todos lados, que el agua brillaba como la plata. Obviamente quedaron fascinados con que Argentina estaba lleno de guita. Bueno, se la habrán llevado toda porque acá no quedó ninguna. Bueno, y acá van a ver que hay un cuadradito rojo. Ese cuadradito rojo simula, bien, lo que es la ubicación de la ciudad autónoma de Buenos Aires, también llamada Capital Federal. ¿Sí? Hoy por hoy, transitoriamente, desde que se creó y hasta el momento que no ha cambiado, pero ha habido proyectos muy avanzados de traslado de la capital federal, como ha pasado en otros países.
¿sí? Que se ha trasladado la capital, bien, o han dejado una capital histórica y una capital moderna, como es el caso de Bolivia, que tiene dos capitales. Bien, bueno, en Argentina se ha intentado, y particularmente la capital federal, ha intentado mudarse una vez a Viedma, que está ahí marcado, una vez al norte, Santiago del Estero, pero en ninguno de los dos casos prosperó. Habrá habido que tener que ver con un tema de lobby y demás, pero lo cierto es que nunca se trasladó y efectivamente sigue estando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital federal. Bueno, ese cuadradito tan chiquitito, creo yo, ¿sí? Es la ciudad más importante del país, pero no porque vivo yo, y no porque el ser porteño me hace decir, esta es la más importante, somos los más grandes, somos los más mejores. No, no, acá, definitiva, lamentablemente está ubicado todo, ¿sí? En poquitos kilómetros comparado con todo lo que es el país, está ubicado absolutamente todos los organismos del Estado, bien las empresas más importantes y demás. Algunas empezaron a migrar a lo que es la provincia de Buenos Aires, pero se mantienen muy pegadas, muy ligadas dentro de una zona que llamamos AMBA, que es el área metropolitana de Buenos Aires, que es la capital y los tres primeros cordones de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Las tres primeras localidades de cada lado, bien, de norte, sur, este, oeste. Entonces, bueno, eso de alguna manera hace que, bueno, sur no, porque en el sur está más o menos el agua, pero en la zona sur también. Entonces, todo esto hace que la zona del AMBA sea como la más provechosa, bien, para todo lo que tiene que ver. Desde turismo, ¿sí? Vienen acá y de acá van a otra provincia por una cuestión de costos, de interés. Bien, el ir a Buenos Aires era ir a la París de Latinoamérica o de Sudamérica en algún momento de la historia. Hoy todos vienen a Buenos Aires porque viene, no sé, Taylor Swift y sale más barato ir a verla a Buenos Aires que ir a verla a Chile, o sale más barato ir a verla a Buenos Aires que ir a verla a Brasil, o que te cruzás para Argentina para cargar combustible porque la moneda argentina está por el piso. Bueno, todo eso, ¿ven? Hace que uno vaya a Argentina. Y en algunos casos que vaya a Buenos Aires porque hoy por hoy viajar a Buenos Aires es muy barato, bien, si uno tiene una moneda que está un poco más estable o que con la paridad con el dólar está un poco mejor. Entonces, efectivamente hay mucho por hacer, bien, en Buenos Aires, y eso hace que sea una ciudad muy provechosa y muy interesante para no solamente el consumo, sino también para el turismo, y por qué no para hospedarse, porque hoy por hoy es una de las ciudades con índices de inseguridad más bajos que hay en la región, ¿sí? Dentro de lo que son las ciudades grandes y lo que son las capitales, ¿no? Y una de las más también del país. Entonces, independientemente de que es una ciudad que tiene mucho, bueno, se trabaja mucho por cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Bien, de hecho, una de las candidatas, perdón, a presidenta de la Nación tiene que ver con la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, bien, además de haber sido ministra de Seguridad de Argentina durante 4 años. Entonces, en este caso, la Ciudad de Buenos Aires nos da justamente esto. ¿Por qué? Bueno, porque acá se da otra cuestión, ¿bien? Que no sé si es más interesante que lo que les acabo de decir, pero es bien interesante, que tiene que ver con, bueno, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función que ocupa la Ciudad de Buenos Aires y cómo se distribuye el territorio en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué esto? Porque, bueno, hasta ahora vimos que el país está dividido en provincias, que cada una de las provincias adentro tiene distintas ciudades y está dividida en municipios. Bien, hasta ahí las tres formas clásicas, bien, de Estado-provincia, o sea, ¿no? Estado federal, nación, dentro, provincia, dentro, municipios, o provincia o Estado, ¿no? Pero digo, más o menos esa es la forma en la cual dividimos las tres formas de gobierno o las tres formas estatales, bien, más comunes, más conocidas. Bueno, pero la Ciudad de Buenos Aires nos da una nueva forma de distribuir el territorio. ¿Por qué? Porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos da algo que se llaman comunas. Bien, esto es muy parecido a lo que tiene que ver con casi como si fuera en Uruguay lo que son los departamentos. Bien, pero en este caso lo que nos da la Ciudad de Buenos Aires es una distribución de territorio, bien, que antes, o que también se lo conoce como barrios, pero después lo de los barrios pasó a dejar de ser, mejor dicho, solamente barrios, y se reagruparon estos barrios para convertirse en comunas. ¿Qué es lo que nos dan las comunas? Nos dan poderes del Estado, ¿sí? En este tercer orden que yo les decía recién, ¿sí? Casi como municipales, pero que dentro de ahí se distribuye en, o mejor dicho, están los tres poderes del Estado. Hay un órgano que está encargado de la jurisdiccionalidad, que son los tribunales de faltas, ¿bien? Está también lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, ¿sí? Tenemos un comunero, bien, tenemos quien era antes o un delegado o lo que sería un intendente. Bueno, están de alguna manera los jefes o jefas comunales, ¿sí? Y también están la pata legislativa dentro
de lo que tiene que ver con las comunas, porque obviamente hay discusiones y normativas que son propias a aplicarse dentro de la comuna. Entonces, cómo se fue descentralizando el poder es lo que nos da justamente la posibilidad de hablar de una mayor descentralización y este neofederalismo. Porque, bueno, porque vamos con la descentralización del poder, vamos desconcentrando cada vez más poder y nos vamos encontrando de esa manera. Eso que tienen adelante de ustedes es el mapa de los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese pedacito tan chiquitito, bien, tiene todos estos barrios. ¿Sí? Tiene todos estos barrios y con una densidad poblacional altísima. Por fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, van a ver que está la provincia de Buenos Aires. O sea, lo que antes la Ciudad de Buenos Aires era un municipio, hoy es un estado, ¿sí? O se la considera una provincia autónoma. ¿Sí? Se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque antes era simplemente la Ciudad de Buenos Aires o la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esto no solamente a nosotros nos da la posibilidad de desconcentrar poder y todo, sino que también nos da la posibilidad de poner en crisis, bien, y con esto voy cerrando porque sé que el tiempo es tirano, nos da la posibilidad de poner en crisis el concepto de federalismo y la forma en la que distribuimos el territorio, bien, y tal vez en manos del derecho comparado podemos justamente decir, mira, en Chile es así y en Argentina se hace así, por ejemplo, ¿no? O en Santiago se hace así, ¿sí? Y en Buenos Aires se hace de esta manera. Perfecto. Pero va a llegar un momento, bien, en que, por una cuestión de densidad poblacional y de que aumenta cada vez mayor la cantidad de gente, que los gobiernos van a perder la posibilidad esa de ser cada vez más demócratas, bien, en cuanto a la democracia directa, y van a ser cada vez más representativos o van a tener que apoyarse más en la pata representativa y la gente ya, un legislador no va a representar a 100 personas, a 1000 personas, sino a 100 miles de personas. Entonces ya, o más, o millones. Entonces ya va a perder esa representatividad bien a la hora de hablar sobre su función en un, por ejemplo, congreso o en una legislatura. Entonces, la descentralización del poder, bien, la unidad, esta creación de unidades más chiquitas para descentralizar el poder, justamente lo que van a hacer es que los países cada vez sean más democráticos. Bien, o sea, cuanto más republicanos, más democráticos, cuanto más democráticos, también cada vez más republicanos. Entonces, bueno, hice un vuelo de pájaro de todo un poco lo que tenía para hacer para hoy. Quería contarles un par de ejemplos que también me parecían interesantes, como por ejemplo el de la Avenida General Paz, que es la avenida que justamente divide la provincia de la ciudad. Bien, es un ejemplo muy rápido que tiene que ver con esto, ¿no? Esto que está acá, una línea negra que marca acá, perdón, una línea negra no, es una línea punteada que marca acá, bien, que divide la provincia de Buenos Aires de la ciudad, bien, en gran parte, ¿sí? En gran parte está separado por una gran avenida, ¿sí? Que es como una especie de semiautopista, que se llama General Paz. Un día la pasamos con Ulises por ahí y digo, en vez está General Paz. A la izquierda está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la derecha está la superprovincia de Buenos Aires. Bien, ¿cuál es el problema que acá se plantea? Bueno, el problema se plantea principalmente por un tema jurisdiccional. Son dos jurisdicciones totalmente distintas. De un lado hay un gobernador, del otro lado un jefe de gobierno. De un lado hay comunas, del otro lado hay municipios. De un lado hay policía de la provincia de Buenos Aires, del otro lado hay policía de la ciudad de Buenos Aires. Y en el medio, hace un tiempo mucho más, ahora ya no tanto, había policía federal. O sea, la policía que justamente lo que hacía era intentar, como una especie de juez de tenis que está sentado en la sillita y ve que la pelota va para un lado y para el otro. Bueno, justamente eso. Entonces, los especialistas, que hay muchos en seguridad, justamente lo que hablan es eso, ¿no? Sobre que el delito, bien, el delito no conoce fronteras. La solución de conflictos, las garantías, la seguridad, la política conoce fronteras. Entonces, si yo vengo de delinquir de un lado y paso al otro, bien, automáticamente uno no puede ingresar al territorio del otro, tiene que estar avisándole. O sea, hay un conflicto jurisdiccional bastante importante. Un ejemplo que a Ulises también le gusta mucho es el del tema de la Ciudad de Vaticano, que en la Ciudad de Vaticano también está la policía romana, la policía italiana, bien, la policía de Roma, y también está la Guardia Suiza, que es la que se encarga literalmente de todo lo que tiene que ver con la seguridad del Papa. Entonces, son conflictos jurisdiccionales en espacios muy reducidos. Bien, bueno, nada, veamos cómo a ver qué, con compartir a qué soluciones o a qué, tal vez, ideas podemos alcanzar. Muchas gracias. Gracias, Damián. Un aplauso al profesor Pizarro. A ustedes. Muchas gracias. A pesar de todas las dificultades técnicas, pudo salir bastante fluido, se cumplió con la expectativa. Salió muy bien, muy bien. Te agradezco mucho. 1 o 2 minutos para alguna pregunta o consulta. Desde ya.
Chiquillos, ninguna. Bien, bien. En O honor fui al muy tiempo. bueno, o fui muy bueno, o fui muy malo. Esa es la cuestión. Cuando no hay preguntas es eso. No, está bien, está bien. Yo creo que dejaste varias cosas muy claras y aquí fui afinando algunos detalles y ejemplos Muy bien. que de la ponencia, así que ahí esté anotado para que los chicos lo tengan en consideración. ¿Ya? Un abrazo grande, amigo. Gracias por Que estén muy bien. acompañarnos hoy. Que estés bien, saluda a la familia. Estamos en contacto. Un ratito más conversemos y ahí nos Claro que ponemos sí, al. claro que sí. Cuídate. Gran abrazo a todos. Gracias.